Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos están bendecidos? Yo quiero que todos los hombres le den un aplauso a las mujeres aquí presentes. Eso es un aplauso de hombres. Gloria a Dios. Quiero felicitar a todas las mujeres, no solamente a las que hicieron parte del montaje de todo esto, a todas las que participaron activamente en la organización y en el desarrollo de la reunión, sino a todas las que vinieron, porque las personas que están dispuestas a pagar un precio mucho menor que el precio que Dios ha pagado por ti y por mí, pero aquellas que están dispuestas a sacrificar un poquitico del orgullo, el tiempo, a veces la cantidad de cosas que tenemos que hacer, y vienen, se van llenas de lo que Dios siempre tiene para nosotros. Así que felicitaciones. Ustedes estuvieron aquí, tuvieron una reunión maravillosa, así que los hombres vamos a tener que aprender de las mujeres cómo es que se hace una reunión de hombres. Decían ayer, Flor, cuando estaba dirigiendo la reunión, decía que era la primera reunión del 2021 y eso nos debería dar vergüenza. Claro, porque estamos ya prácticamente en octubre, pero hemos pasado por un tiempo de transición complicado con lo del coronavirus, todo esto. No nos han permitido reunirnos, pero ahora poco a poco estamos otra vez volviendo a la normalidad. Así que de aquí en adelante habrán más reuniones. Tendremos próximamente una reunión de parejas. Así que vaya hablando con la pastora, váyase inscribiendo. Vamos a tener una reunión de parejas, mi amor, para los primeros días de noviembre. El 1 de noviembre, reunión de parejas. Así que, familia, eso va a ser maravilloso. Véngase por aquí con su pareja. Y si tiene su pareja lejos, déjela por allá lejos y venga usted. Pero no se quede en la casa, participe, que estas reuniones nos dan mucho crecimiento y nos instruyen y nos preparan para seguir siendo gobernadores excelentes. ¿De qué? Del reino. Dígalo, ¿del qué? Del reino. Que lo digamos, dígalo sin vergüenza. Del reino. A veces nos cuesta. Y se lo digo porque hace 8 días estuvimos compartiendo del reino. ¿Cuántos se acuerdan? Y a mí me llama la atención porque cuando hacemos el listado, usted sabe que yo generalmente me quedo con un tema 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, a veces hasta 8 semanas. Y hablamos de la eternidad, hablamos de la vida eterna, hablamos de la vida Zoé, hablamos de la cruz, hablamos del Hijo, hablamos del propósito, hablamos de los planes hay una cantidad de temas que han venido surgiendo y que el Señor nos ha regalado una gran sabiduría a través de eso y hemos aprendido a crecer. Pero de alguna manera importante quiero que entendamos que aprendemos a través de todos esos temas a ser buenos administradores del ¿qué? Del reino. El problema está con usted y con una cantidad de personas que todavía les cuesta hablar de reino, escuchar de reino y entender el tema del reino. Reino. Pero yo quiero, para introducir la palabra de hoy, leer algunos textos. Y usted sabe que yo predico y siempre lo hago y lo haré partiendo de lo que dice la palabra de Dios y punto. No me interesan las filosofías de hombres, las conjeturas de hombres y los argumentos humanos, sino que vamos a partir de lo que dice la palabra de Dios. Y le tengo una noticia: la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ¿qué? Me alegra que usted lo sepa. Pero bueno, lo vamos a confirmar. Si los chicos me ayudan con los textos, dice la palabra de Dios. Esto es importante, escúcheme. Voy a hablar
Voy a leer unos textos, los voy a leer. Voy a hacer referencia a unos poquitos textos de los evangelios, para que de alguna manera nosotros nos pongamos en contexto de qué fue lo que el Señor vino. Yo le puedo preguntar a usted, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino? Y a usted se le pueden poner en su mente una cantidad de argumentos, y se le puede pasar por su cabeza una cantidad de cosas y de explicaciones. Ojo con la pregunta, ¿a qué vino el Señor? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? Dígalo fuerte, ¿predicando qué? No estaba predicando otra cosa. Mire que dice que recorrió enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él no estaba predicando el evangelio de la sanidad, ni estaba predicando el evangelio de la liberación, ni el evangelio, estaba predicando ¿cuál evangelio? Eso dice la Biblia, Mateo 4:23. Estamos hablando del evangelista Mateo. Mateo 17. Ahora escúcheme, yo separé unos cuantos textos. La palabra reino está, búsquela en su casa. Esta explicación está de una manera impresionante por toda la escritura. Dice Mateo 17: y yendo, le está hablando el Señor a los discípulos, mire la orden, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? ¿Que prediquen qué? No otra cosa, el reino. Vamos a otro evangelista, Marcos capítulo 1 versículo 14. Dice la Biblia, después que Juan, veníamos hablando de Juan Bautista, ¿se acuerdan? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué? ¿A qué vino el Señor? ¿A qué vino? Ese es el 1:14. ¿Qué dice Marcos capítulo 4 versículo 11? Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio de ¿qué? Del reino, mas a los que están fuera por parábolas todas estas cosas. Wow, mire qué bendición. Esta congregación ya está crecida en el conocimiento del Espíritu. Por lo tanto, hoy, aquí, delante del Señor, podemos predicar con libertad el evangelio de ¿qué? Del reino. Lucas capítulo 4 versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué? ¿El evangelio de qué? Yo quiero que seamos conscientes de esto. Escuche bien, el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué vino el Señor? ¿A qué vino? ¿Aló, iglesia? Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué dice la Biblia? A predicar el evangelio del reino. Dice, porque para esto he sido enviado. Eso lo encierra todo. Eso lo encierra todo. Lucas capítulo 8 versículo 1. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Eso era lo que predicaban también los 12. Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:11, Lucas especializado en esto dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino. Lucas 9:60, Jesús les dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y si usted todavía no lo cree, el Señor fue a la cruz, murió, resucitó, y estando en ese estado, se le apareció a los discípulos. Y en Hechos capítulo 1 versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Wow. Si usted con esto no lo cree, mi esposa dice, apague y vámonos. A eso vino,
A eso fue enviado por el Padre. Lo otro hace parte del proceso, de los parámetros, de los preceptos que encierra ese reino. El problema es que el tema del reino ha sido de controversia. Y el tema del reino no solamente ha sido de controversia, sino de crítica, aún en el entorno pastoral. Hay una cantidad de pastores hoy en día que le dicen a uno, si mucho reino, no hablan de otra cosa, reino, gracia, reino, gracia. A mí me lo han dicho a la cara me lo han dicho. A mucho reino. Perdóneme, la Biblia dice que para eso Él fue enviado, para predicar el evangelio del reino de su Padre, del evangelio del reino de Dios. Pero hay mucha controversia y hay mucha crítica. Y a ti te señalan por venir aquí y a mí me señalan por predicar lo que el Señor me envió a predicar. El evangelio del reino. El evangelio del reino. Lo más gracioso del asunto es que algunos creen que es una moda porque no tenemos otra cosa que predicar. Que es una moda para que los demás digan que predicamos algo diferente. Pero hay algo que no han tenido en cuenta. No han tenido en cuenta que la palabra de Dios es nuestro fundamento de fe. Es decir, la palabra es el verbo. El verbo es Cristo. Y Cristo es nuestro fundamento de fe. Y ese Cristo, la palabra, el verbo, dice, iglesia, que el reino no es una opción. No es una opción. Es decir, el reino no es opcional. No es que alguien tomó la decisión de predicar algo diferente. No, porque eso es lo que creen hoy en día, iglesia. No es que alguien tomó la decisión de llevarle la contraria a las corrientes religiosas saliéndose de los parámetros evangélicos. No, iglesia. No es que haya un complot para ir en contra de las congregaciones, de los predicadores o de lo que algunos siguen predicando hasta hoy. No es que haya un complot para eso. Déjeme decirle, si nosotros vamos a predicar el evangelio, ahí. Si nosotros vamos a leer el evangelio y si nosotros vamos a intentar incurrir en la interpretación del evangelio, no lo podemos separar de la palabra reino. Escuche bien esto. No lo podemos separar de la palabra reino. Lo que le estoy diciendo es que predicar el evangelio del reino es una orden de Dios. No es una opción, es un imperativo. Fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Fue lo que Él vino a predicar. Fue lo que Jesús vino a predicar. Y fue lo que Jesús le encargó a su gente. Fue lo que Jesús le encargó a sus discípulos. Y escúchame bien, es lo que Jesús me ha encargado a mí y es lo que el Señor te está encargando a ti. Es lo que el Señor nos encargó, predicar el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 13: y será predicado, mire esta palabra, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para ojo, y será, mire qué interesante que la frase no termina en este evangelio. Mire las palabras del Señor. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones. Por lo tanto, si usted está intentando dar testimonio de vida y no está teniendo en cuenta que ese testimonio tiene que partir del conocimiento del evangelio del reino, su testimonio no vale. ¿Aló? ¿Alguien entendió? ¿Alguien hizo así? Porque si usted está tratando de dar testimonio partiendo de un evangelio fundamentado en la religión, su testimonio no vale. Tiene que estar fundamentado en el evangelio del reino, es decir, del gobierno de Dios, de la mente, de todo el contexto que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, iglesia, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No en generación de fe, en todo el mundo.
para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, iglesia, le voy a decir una cosa: no tengo otro mensaje. No tengo otro mensaje. Es más, lo que le estoy diciendo es que el tema del reino no es un tema para un domingo. No es un tema que saco de la manga por ahí para un domingo. No, el evangelio del reino es el tema. No es un tema para X domingo. No. Ay, es que tenemos reunión de hombres, vamos a hablar del reino. No es un tema. No, es el tema. No hay otro tema. No existe otro tema. Dios no nos envió a predicar otro tema. Por lo tanto, iglesia, entendamos que absolutamente todo lo que está escrito en el evangelio está fundamentado en la llegada, la inauguración y la manifestación del reino de Dios. Todo está fundamentado, se lo repito, en la llegada, en la inauguración y en la manifestación del reino de Dios. Es más, tengamos en cuenta nosotros todos los milagros que Jesús hizo durante su recorrido. Esos milagros que Jesús hizo durante su recorrido son ¿qué? Una señal, una muestra, el testimonio de ¿qué? De la presencia del reino en él. Las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Que las encuentra usted en Mateo capítulo 5, todas. ¿Qué es eso? Las leyes espirituales del reino. Punto. Cuando la Biblia habla de la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo, las bienaventuranzas son ¿qué? Las leyes espirituales ¿de qué, iglesia? Del reino, fundamentadas en una ley superior que es ¿qué? El amor de Dios. Totalmente diferente a lo que nos habían hablado de la ley. ¿Cuál fue la oración de Jesús? ¿Cuál fue la oración que Jesús enseñó? Venga a nosotros tu reino. Señor, enséñanos a orar. Y les dice: venga a nosotros tu reino. Por defender ese reino fue llevado a la cruz. Por defender ese reino, Pilato lo nombró rey de los judíos. Por defender ese reino escribieron en la cruz: este es el rey de los judíos. Por defender ese reino, familia, él murió porque su reinado no fue comprendido por las religiones existentes, porque su reinado no fue comprendido por el judaísmo. Él murió porque su reinado, iglesia, no fue comprendido por los imperios reinantes en la época. Por lo tanto, familia, si nosotros no entendemos reino, no vamos a entender los principios fundamentales de este evangelio. Y vamos a seguir sembrados en lo antiguo. Si nosotros no entendemos reino, no vamos a entender principios fundamentales como los que hemos visto: la vida de Dios, la vida Zoé, la vida del Espíritu. Por eso, iglesia, solo y únicamente entendiendo el evangelio del reino, vamos a poder entender nosotros la esencia, el carácter, la sustancia, la naturaleza, los preceptos, las políticas de Dios, para poder ser efectivos en la edificación de la iglesia. Y esto se lo digo porque de alguna manera eso es lo que nosotros somos llamados a hacer: edificarnos los unos a los otros en este conocimiento. Pero para nosotros poder ser efectivos en la edificación, los que saben de construcción, tenemos que tener un buen ¿qué? Fundamento. Si nosotros no tenemos un buen fundamento, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a edificar? Va a ser imposible, iglesia. Va a ser imposible. Entonces, para ser efectivos en la edificación de la iglesia, tenemos que entender principios, tenemos que entender los fundamentos del reino, desde que ese reino fue anunciado en el Antiguo Testamento. Acuérdense que hablamos hace 8 días que en el Antiguo Testamento fue anunciado el reino. Y lo interesante del asunto es que la predicación de Juan Bautista, que fue el que comenzó predicando el reino, en la predicación de Juan Bautista tiene una cantidad de referencias al Antiguo Testamento, de alusiones al Antiguo Testamento. Él era un profeta que apareció en escena en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Juan Bautista aparece en escena según de alguna manera la forma gramatical como vemos nosotros los evangelios. Él es un profeta que aparece en escena en el Nuevo Testamento después de 3 o 4 siglos de silencio después de Malaquías. ¿Sí o no, familia? Pero en carácter y en esencia, Juan Bautista es un profeta del Antiguo Testamento. En esencia, en naturaleza, en lo que realmente es.
¿Por qué? Porque él era un ministro que de alguna manera desarrollaba todo lo que decía, fundamentado en el anuncio, en anunciar el reino de Dios. Lo interesante del asunto es que en todo el contexto de la vida de Jesús de Nazaret, aquí en la tierra, el primero en predicar del reino no fue Jesús, fue Juan Bautista, en el desierto de Judea. Dice la Biblia que en el desierto de Judea, con un mensaje que confronta, con un mensaje que nos pone contra la pared, con un mensaje que nos pone a pensar, un mensaje tremendo, y él dice: arrepentíos. Mateo capítulo 3 versículo 2, él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Juan Bautista, escuche bien, Juan Bautista no era un profeta común y corriente. No, él no era un profeta común y corriente. Familia, Juan Bautista, nos dice la Biblia que era medio salvaje. Él era medio salvaje. Piensen en una cosa: vivía en un desierto, se vestía con piel de camello, comía langostas. Es decir, la figura de Juan, ¿por qué no piensa un poquitico en su figura? Que es que a veces nos preocupa mucho la figura. A mí esta chaquetica me quedaba estrecha, no me servía, y mire, ahora me queda grande ya. La figura, escuche, la figura de Juan no respondía a los parámetros de los profetas tradicionales. La figura de Juan Bautista no respondía a los parámetros de los doctores de la ley, no respondía a los parámetros de lo que la gente estaba acostumbrada a ver o lo que la gente quería ver. Pero escúcheme, exactamente eso es lo que el Señor busca, exactamente es lo que el Señor escoge. Dios no escogió un erudito de la ley, Dios no escogió un rabino, Dios no escogió un predicador de esos tradicionales, Dios no escogió un doctor de la sinagoga, Dios no escogió a alguien importante. Es más, ni siquiera escogió a alguien que fuera aceptado. No cuesta, pero escuche bien, el Señor ni siquiera escogió a alguien que fuera aceptado. ¿Sabe por qué? Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los orgullosos, a los grandes. Iglesia, el gran problema que nosotros tenemos es que nosotros juzgamos por las apariencias, nosotros juzgamos por el currículum, nosotros juzgamos por la experiencia, nosotros juzgamos por el dinero, nosotros juzgamos por la posición social o por las posiciones jerárquicas. Pero Dios preparó el terreno para introducir el reino, enviando a un hombre que tenía apariencia de loco. A veces decimos: ese no tiene pinta de nada. Mire qué tan fácil es el lenguaje que utiliza. No, ese no, esa señora no, esa no tiene pinta de nada. Porque juzgamos por las apariencias. Es que yo nunca le he visto hacer nada. Déjame decirte que Dios mira el corazón. Dios no mira tu figura, Dios no mira tu apariencia, Dios no mira tu estatura, Dios no mira tu color de piel, Dios mira el corazón. Pero nosotros juzgamos por otras cosas. Nosotros juzgamos por lo que ven nuestros sentidos, por lo que ven nuestros ojos. No, déjeme decirle que Juan Bautista estaba por fuera de todos los modelos del sistema político, estaba por fuera de todos los modelos del sistema religioso. Juan no vino a predicar conceptos religiosos tradicionales, no vino de alguna manera a mostrarles la modernización del judaísmo, no vino a predicar preceptos religiosos, ni leyes judías, ni nada judaico. No, él fue enviado para abrir la mente de los hombres, para que nosotros entendiéramos de una vez por todas el dominio y señorío que Dios nos había encargado desde el principio, desde los inicios de la creación. Él vino a abrir la mente del ser humano. Él vino a comenzar a abrir la mente, preparando el camino para que el Señor soltara lo que tenía que soltar. Por eso es que nosotros tenemos que entender, iglesia, que el ámbito donde nosotros podemos expresar dominio y señorío es el reino, únicamente. Cuando usted expresa dominio y señorío fuera del ámbito del reino, usted está siendo autoritario.
usted está en el territorio equivocado. El único ámbito donde nosotros podemos expresar el dominio de Dios, el señorío del Altísimo, es el reino. Es más, el primer escenario de dominio de Dios en el contexto del nuevo pacto es la mente y el corazón del redimido. El primer escenario del dominio de Dios en el contexto de la gracia es el corazón del nacido de nuevo. Es decir, lo que le estoy diciendo es que Dios reina, pero Dios reina desde el trono de... escúcheme, Dios reina desde el trono de su corazón. A veces nos hemos imaginado otra cosa. No, escúcheme lo que le digo. Dios reina. ¿Quién está reinando desde el trono de tu corazón? Dios reina, pero reina desde el trono. El primer escenario de dominio y señorío de Dios es el corazón del nacido de nuevo. Es el corazón del convertido. Es el corazón del que ha entendido. Es el corazón del redimido. Por eso es que nosotros somos llamados a reinar en vida juntamente con Cristo. Por eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que el Señor reina desde mi corazón, eso me tiene que confrontar con mi modo de pensar, con mi modo de hablar, con mi modo de reaccionar, con mi modo de vivir, con mi modo de tratar a los demás. Dios reina desde el trono de nuestro corazón. Por eso cuando nosotros conocemos lo que contiene ese reino, solo ahí vamos a ser nosotros efectivos. ¿En qué? En la asignación que se nos ha entregado en Cristo para reinar. Punto. Ojo lo que le estoy diciendo, para reinar. Porque a veces nosotros vamos subiendo en conocimiento y ahora entiendo mi asignación. Pero es que mi asignación es para reinar en el contexto de Dios. Entonces cuando yo entiendo mi asignación y yo sé que yo soy padre de familia, yo sé que esa asignación me ha sido entregada para reinar desde el reino de Dios, no desde mi autoritarismo, desde mi machismo, desde mi violencia, desde mi orgullo, desde mi mandato. No, estoy diciendo para reinar. Y esto es cuestión de mentalidad para que nos empecemos a entender. Esto me enseña algo importante. Para eso es que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Punto. No es para que nos sintamos la última Coca-Cola del desierto, para que nos sintamos... No. Nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes, cuidado, para expresar la naturaleza de un rey que tiene dominio en el cielo y en la tierra. Mira, a veces digo cosas y yo necesito que usted lo entienda en su espíritu. Escuche bien esto, porque nos han predicado muchísimas veces y toda la vida que hemos sido hechos reyes y sacerdotes por Cristo para Dios su Padre. ¿Cuántos han oído eso? Muchas veces. Pero escuche lo que le estoy diciendo. Cuando yo soy consciente de que he sido hecho rey y sacerdote, tengo que ser consciente para qué. Y le estoy diciendo, para expresar la naturaleza, para expresar el carácter, para expresar la esencia de un Dios que tiene dominio y señorío en el cielo y en la tierra. Y ese gobierno me es entregado a mí por herencia, porque ese Dios habita en mí. Escuche bien lo que le digo, iglesia. Por eso es que en Cristo Jesús, nada, cuando estoy verdaderamente en Cristo, nada puede con nosotros. Cuando yo estoy verdaderamente en Cristo, mi carácter humano no puede conmigo. Cuando yo estoy verdaderamente en Cristo, mi razón no puede conmigo. Cuando estoy verdaderamente en Cristo, mis deseos humanos no pueden conmigo. Cuando estoy verdaderamente en Cristo, mis caprichos no pueden conmigo. Cuando estoy verdaderamente en Cristo, la tentación no puede conmigo. Cuando estoy verdaderamente en Cristo, nada me puede destruir. ¿Por qué? Porque estoy en un reino inconmovible. En un reino inconmovible. Y un reino inconmovible no puede ser alterado ni por las fuerzas de la muerte, ni por las fuerzas del diablo, ni por las fuerzas del infierno, ni por las fuerzas del mundo, ni por nada que rodee mi contexto de vida. Porque estoy en un reino inconmovible, tenemos que entenderlo, lamentablemente. Y aquí es donde viene ya, donde nosotros tenemos que entenderlo para poder entrar verdaderamente en este gobierno. Lamentablemente la iglesia contemporánea no ha educado bien al nacido de nuevo. Ese es el problema que tenemos. Lamentablemente la iglesia contemporánea ha transmitido una información tergiversada, amañada, arreglada a los preceptos religiosos.
Porque la iglesia contemporánea no le ha enseñado al nacido de nuevo las leyes espirituales. A nosotros nos han enseñado la vida eclesiástica. ¿Aló? A nosotros nos han enseñado la vida evangélica. A nosotros nos han enseñado la vida religiosa. A nosotros nos han enseñado la vida cristiana, pero no la vida en Cristo. Y eso es diferente, familia. A nosotros nos han enseñado la iglesia como organización, pero no nos han enseñado, familia, iglesia, la iglesia como organismo de ese reino que expresa el dominio de Dios. Y nosotros no podemos olvidar que Jesús de Nazaret ocupó toda su vida en predicar el reino. Lo acabamos de leer en una cantidad de textos y me faltaron muchos porque no me puedo pasar toda la mañana aquí leyendo la Biblia. Pero nosotros, familia, nos han enseñado la iglesia, nos han enseñado el reino, nos han enseñado la vida de Dios desde otra perspectiva. Y Jesús ocupó, escúcheme, Jesús ocupó todo su ministerio en anunciar el reino a toda persona para que nosotros aprendamos a expresar ese reino. Eso fue lo que él hizo. Pero ojo, fue en su muerte y resurrección donde de alguna manera se estableció su dominio, se estableció su señorío, porque fue en su muerte y resurrección donde se manifestó que él venció la muerte, venció al diablo, venció el infierno, venció el pecado y todas las fuerzas que iban en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, familia, la resurrección nos afirma algo importante. La resurrección nos afirma que el Señor reina y reinará por la eternidad, y ese gobierno lo hemos heredado nosotros. La resurrección, porque nosotros hemos sido sepultados y hemos resucitado juntamente con Él. Hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitados. Y la resurrección del Señor afirma que su reinado es eterno, que su reinado no acaba, y nosotros hemos heredado ese reinado. Por eso es que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido todo poder, toda potestad, toda autoridad. Eso es un derecho legítimo con jurisdicción en el mundo espiritual y con jurisdicción en la tierra. Mire usted el poder que tenemos. Y por falta de conocimiento no lo ponemos en práctica, iglesia. Por lo tanto, de acuerdo a los textos que acabamos de leer, esa es nuestra asignación. Ese es el mandato. Esa es la gran comisión. Decirle a toda la gente, en todo lugar, hablar en todas partes, que el evangelio que nosotros leemos todos los días en la casa, lo que registra es la inauguración de ese reino. La llegada, la inauguración y la manifestación de ese reino. ¿Qué enseñó Pablo? El evangelio del reino donde Jesucristo es el Señor. Eso fue lo que Pablo enseñó. Ahora, ¿por qué el mundo no ha visto su poder? ¿Por qué el mundo no ha podido ver? ¿Por qué el mundo? Cuando hablo del mundo, hablo de su contexto de vida, en la casa, en la universidad, en el almacén, en la tienda, en el negocio, en el taller. ¿Por qué el mundo no ha visto el poder de Dios? Porque la iglesia ha venido anunciando un evangelio distinto al evangelio que proclamó Jesús y al evangelio que predicó Pablo. Históricamente, la iglesia contemporánea viene anunciando otro evangelio. Desgraciadamente, familia, hoy tenemos un evangelio evangélico. Hoy tenemos un evangelio humanista. Hoy tenemos un evangelio mezclado. Hoy tenemos un evangelio social. Hoy tenemos, iglesia, el evangelio de la prosperidad, filosofías humanas, superación personal, reglas, ritos, ceremonias. Hemos predicado el evangelio del cristianismo, pero no el evangelio de Cristo. Y ahí hay una gran diferencia. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar desde el fundamento. Esto es vital. Estamos formando la iglesia, estamos conformando la iglesia a la imagen ¿de quién? De Cristo. Y para eso necesitamos predicar desde el fundamento. ¿Por qué? Porque para poder edificar algo, ¿qué necesitamos? ¿Un buen qué? Fundamento. Ahora, el reino realmente siempre ha sido la herramienta de Dios para edificar a sus hijos. Siempre. Es a través del reino, iglesia. Por eso es que el reino no es un tema para que la gente se sienta bien. El reino no es un tema para que alguien se sienta rey. No, el reino no es eso, iglesia. El propósito del reino es la edificación de la mente de Cristo en nosotros. El propósito del reino es la conformación de la mentalidad
de Cristo en nosotros. Por eso, para nosotros poder edificar en lo que el reino representa, tenemos que tener un fundamento claro, tenemos que tener un fundamento sólido, tenemos que tener un fundamento eterno, tenemos que tener un fundamento estable, y el fundamento tiene nombre propio. El fundamento es Cristo. El mensaje del reino, familia, fue lo que gobernó la vida de Jesús. Es más, el mensaje del reino, que a veces probablemente para algunos se hace tedioso, pero esto es muy importante que lo entendamos. El mensaje del reino fue lo que gobernó el discurso, la palabra, fue lo que gobernó el sermón, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 14 dice el Señor: después de que Juan fue encarcelado, Juan Bautista, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué dice ahí el evangelio de qué? Del reino, no de la prosperidad. Es más, no de la liberación. Ahí no dice el evangelio de la sanidad. Hay algo más fuerte todavía, no dice el evangelio de la santidad. Porque es que a usted le dicen mucho reino, mucho reino, mucho reino, mucho reino. ¿Y dónde está la santidad? Es que la santidad no sale de nuestro esfuerzo. La santidad es un fruto por la presencia del reino en nosotros. Oh, iglesia, ahí no dice el evangelio de la santidad, dice el evangelio del reino. Y la palabra evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor predicó? Lo que el Señor predicó fue buenas noticias. Jesús lo único que hizo. Mire, a veces los predicadores, yo a veces veo predicadores que parecen más maldiciendo la iglesia que bendiciéndola. ¡Ya! El Señor lo único que hizo fue darnos buenas noticias. Lo único que el Señor hizo fue darnos buenas nuevas. Él solo predicó las buenas noticias. Ahora la pregunta es: pastor, ¿y cuáles son esas buenas noticias? Cierto, eso es normal que lo preguntemos. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Pues el texto que sigue, que estamos en Marcos 1:14, póngame el 15. Póngame el 15, Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ahí hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que esperar más. ¿Aló? Que a veces hay unos que les gusta esperar y siguen esperando lo que ya llegó, y siguen esperando lo que ya tenemos, y siguen esperando lo que ya nos gobierna. Pero el texto dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambiar de manera de pensar y creer en este evangelio. Por lo tanto, la buena noticia, iglesia, es que el momento de ver, escúcheme, el momento de ver llegó. El momento de conocer llegó. El momento de recibir ese reino llegó, ese reino del Padre. Entonces la presencia real del reino indica que el tiempo se cumplió. La presencia real de ese reino en medio de la iglesia indica que el tiempo llegó. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero si el tiempo llegó, si el tiempo se cumplió, si Cristo vino, si Cristo está en ti, entonces se acabó tu sufrimiento, se acabó tu ignorancia, se acabó tu dolor, se acabó tu maltrato, se acabó tu fracaso, se acabó la muerte, se acabó la maldición, se acabó, iglesia. Porque el reino de Dios vino para traer bendición a tu vida, a la vida de la iglesia y de todos los que crean en esta palabra. Pero eso requiere de que absolutamente todos los que reciben esas buenas noticias se arrepientan. Es decir, cambien su manera de pensar. Entonces la palabra no es arrepiéntase, o como dice un pastor amigo por ahí, arrepiéntate. No,
cambie su manera de pensar, porque el reino llegó, requiere que usted cambie su mentalidad. Diga, necesito, diga conmigo, necesito cambiar de mentalidad, porque el reino está aquí, porque el reino se acercó. Hay que cambiar de manera de pensar. ¿Por qué? Porque escúcheme, estas buenas noticias que es el evangelio del reino en nosotros, estas buenas noticias nos introducen en un reino que no opera con la misma mentalidad que teníamos antes de creer. Se lo voy a repetir. Escuche bien, iglesia. Este reino no opera ni en la misma, ni con la misma mentalidad que teníamos antes de creer. Porque nuestra mentalidad, ¿cuál era? Nuestra mentalidad era: no puedo, no tengo, no valgo, no soy, no merezco. Pero eso es una mentira del diablo. Oh, escuche bien esto. ¿Cuál era nuestra mentalidad? Yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, yo no valgo, yo no merezco. Le estoy diciendo, eso es una mentira del diablo. La verdad de Dios es que Dios te escogió a ti que me estás escuchando para cosas grandes. Dios te escogió para que tú seas un gobernador de su reino. Cuando tú te dices a ti mismo no puedo, te estás diciendo una mentira. Cuando tú te dices a ti mismo no valgo, te estás diciendo una mentira. El problema es que cuando tú te dices a menudo una mentira, terminas creyéndotela. Cuando tú te dices a menudo una de estas mentiras, terminas creyéndotela. Y alguien dijo, cree. Escucha bien, alguien dijo, cree. Y tu creencia creará el hecho. Se lo voy a repetir. Alguien dijo, cree. Y tu creencia creará el hecho. Por lo tanto, familia, el tema se trata de fe. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Porque si no hay fe, no va a suceder. Claro, está el poder de Dios. Pero Dios te ha dado a ti la fe. Y te ha dado una medida de fe. Te estoy diciendo, cree. Y tu creencia creará el hecho. Por lo tanto, cree. Porque cuando tú crees, te fusionas con el plan. Cuando tú crees, cuando tú entras en el contexto de la fe, cuando tú crees, te fundes con el propósito de Dios. Y ahí es donde suceden las cosas. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo esto? Eso es subir a un nivel de fe superior. Cuando tú crees, te fusionas con el plan. Cuando tú crees, te fusionas con el propósito. Oh, iglesia, cuando creo, mira, si tú no crees en ti, escucha esto. Si tú no crees en ti, es porque no crees que Cristo te habita. Si yo creo que Cristo me habita y que Cristo está dentro de mí, entonces yo creo en el poder que tengo. En el poder que tengo, escúchame bien, en el poder que tengo. ¿Para qué? Para amar, para perdonar, para tolerar, para crear, para diseñar, para crecer, para ser alguien más en mi vida de lo que yo he sido hasta ahora. Escúchame, esto es importante entenderlo. Porque lo que no puede ser es que yo digo, no, es que yo entiendo lo que el pastor está predicando. Aló, aleluya, gloria a Dios, Cristo habita en mí, pero yo soy una porquería. Eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo. Eso es contradictorio. Lo que está dentro de mí se llama Cristo. Por lo tanto, yo creo en el poder que Dios ha depositado en mí. ¿Para hacer qué? Para ser de acuerdo a lo que Él ha planeado. Para ser una buena persona. Para ser de bendición. Para demostrar el fruto que hay en mí. Cuando yo creo en el Cristo que me habita, creo en el poder que ha sido depositado en mí. Por eso es que nosotros no podemos operar en el reino de Dios con la misma mentalidad que teníamos antes
de ser introducidos a ese reino. No podemos operar, iglesia, igual. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido cambiados de mentalidad. Escúcheme bien, iglesia. Nosotros venimos aquí con una mentalidad diferente. Nosotros venimos aquí con una mentalidad que está por fuera del orden de Dios, que no corresponde al orden de Dios. Por eso es que esto se trata de renunciar a una manera de pensar, a la manera de pensar de este cosmos, del presente siglo malo, que de alguna manera ha contaminado nuestra alma. Tenemos que renunciar a una manera de pensar, renovar el espíritu de nuestra mente, nuestra forma de entender las cosas. Oh, escuche mi iglesia, nosotros no podemos entender la mente del rey cuando todavía tenemos una mente de esclavos. No podemos introducirnos en la mente de Cristo. Entender la mente del rey desde una mente de esclavo es imposible, iglesia. Por eso nosotros tenemos que trascender a una mentalidad superior. Es hora, a través de la palabra que Dios nos está dando, que esta congregación trascienda a una mentalidad superior. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que aquí hoy todos trascendemos a una mentalidad superior, a una mentalidad grande, a una mentalidad de grandeza, a una mentalidad de realeza que no dependa de los logros humanos, sino de la corona de justicia. Se lo voy a decir así, para que usted se vaya ubicando. Las mentes pequeñas hablan de la gente. Las mentes pequeñas miran a los demás, critican a los demás, rajan de los demás. Las mentes pequeñas no piensan sino en eso, en el chisme, en hablar mal de los demás. Las mentes pequeñas es esos que mandan a la mamá a la tienda para que hacen hablando de ella. Las mentes pequeñas lo que hacen es hablar de los demás. Pero una mentalidad superior, una mentalidad grande, la mente de Cristo, una mentalidad de realeza, habla de eventos, habla de congresos, habla de negocios, habla de ideas, habla de crear, habla de diseñar, habla de congregaciones, habla del reino de Dios, habla de los principios del reino. Una mente grande no se inmiscuye en lo que no tiene que meterse. Una mente grande se aleja de lo que sabe que tiene que alejarse. Una mente superior no cae en trampas que usted dice no importa. Sí importa. Pastor, no pasa nada. Sí pasa. Una mente pequeña espera que tú le des la espalda para traicionarte. Una mente grande, cuando te ama, puedes hacer lo que sea y es fiel a ti, es leal a ti. Una mente pequeña sacrifica su amor al cuerpo de Cristo por darle gusto a la mentalidad del mundo, al orgullo, a la codicia y al deseo de poder. Pero una mente grande sabe que todo lo del mundo se oxida y permanece parado en el reino de Dios. Eso es una mente grande. Una mente pequeña sacrifica lo grande que Dios le ha dado, por pequeño que parezca. Oh, iglesia, tenemos que trascender a otra mentalidad. A otra mentalidad. Que eso es lo que de alguna manera nos barre. Una mente grande se fundamenta en los principios del reino y a partir de ahí crece. Por lo tanto, diga conmigo, necesitamos un cambio de mentalidad. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, pastor, ya sé que necesito un cambio de mentalidad. ¿Pero cómo? ¿Aló? Pastor, es que yo vengo orando mucho y leo la Biblia. ¡Wow! Ya hasta me la sé. El diablo también se la sabe. Así que necesito un cambio de mentalidad. La pregunta es, ¿cómo?
Pregúntate algo. ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son tus costumbres? Así que si necesitas un cambio de mentalidad, cambia tus actividades, cambia tus amistades, cambia lo que ves, cambia lo que oyes, cambia lo que lees, cambia lo que te está haciendo daño, cambia lo que te contamina, cambia lo que trae dolor a tu vida, cambia lo que trae orgullo, cambia lo que trae codicia, cambia lo que viene a tentarte, cambia lo que de alguna manera te lleva a un contexto completamente diferente a lo que Dios te pide. ¿Quieres cambiar de mentalidad? Cambia tu contexto y busca relaciones, iglesia, que te lleven a una mentalidad superior. Cambia, cambia. Es tu decisión. ¿Por qué? Porque todo lo que ocupa mi mente forma en mí una mentalidad. Claro. ¿Qué mentalidad puedo tener yo si estoy todo el día pegado de la televisión y no hago otra cosa? Pues no le pidas peras al olmo. Todo en esta vida es cuestión de proceso. Y yo soy el responsable de mi desarrollo y de mi vida. Yo no puedo esperar escuchar aquí una maravillosa palabra cada 8 días y con eso cambiar mi mentalidad. No, yo tengo que poner la palabra en práctica de lunes a viernes. Bueno, metamos el sábado también. ¿O no? ¿Qué mentalidad puedo tener yo si todo el día lo que escucho es: y entonces voy por la calle y me encuentro una mujer con las piernas muy bonitas? Yo no sé qué es la música esa, pero ¿qué mentalidad puedo tener? Discúlpeme. Hay gente que se engancha a la pornografía. Ahora, pastor, me siento aludido. No me juzgue, no, aquí no estamos juzgando a nadie. Dios sabe a qué corazón habla. Pero eso va a afectar tu mentalidad. Todo lo que nosotros recibimos del medio ambiente forma una mentalidad. Todo lo que oigo, lo que veo, lo que acostumbro, lo que acepto y aún lo que no acepto, pero lo escucho. Todo lo que ocupa mi mente forma una mentalidad. La pregunta es: pastor, ¿y qué es una mentalidad? El diccionario dice: es la configuración mental que se forma en nosotros por disposición del entorno. Punto. Se forma por disposición de todo lo que a mí me rodea. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivimos forma en nosotros una mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad quieres tener tú? Hoy es un día para tomar una decisión. Pastor, es que yo ya tengo 90 años. No importa. Nunca es tarde. El Señor está aquí hoy. Hoy es el día para decir: vamos, ¿en qué estoy ocupando mis días, mis noches? ¿En qué las estoy ocupando? ¿Con quién hablo? ¿Qué es lo que mi espíritu recibe? ¿Qué es lo que mi mente recibe? ¿Qué es lo que estoy depositando dentro de mí? Hoy es el día para tomar decisiones. Mire, todo lo que nosotros recibimos, a todo lo que nosotros somos expuestos, oímos y vemos, forma en nosotros la mentalidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros respondemos y reaccionamos a las situaciones de la vida dependiendo de la mentalidad que nos gobierna. Y muchas veces no caemos en cuenta de por qué esas reacciones cuando tenemos problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas con el cónyuge o con un vecino. A veces reaccionamos y wow, ¿qué pasa? Pero es que eso es respuesta a la mentalidad que a ti te gobierna. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Y esta es tu responsabilidad. Mire, yo le voy a decir: una persona que no sepa gobernar su estado de ánimo, así de sencillo, que no sepa gobernar. ¿Por qué? Porque no tiene códigos de reino, porque no ha puesto en práctica la palabra que ha recibido. Entonces, una persona que no sepa gobernar, por ejemplo, su estado de ánimo, y un día se levanta, de esos días que se levanta uno como con ganas de morirse. ¿A quién le ha pasado? De esos días que levanta uno como con ganas de no hacer nada. Y la pereza es su mejor amigo. Una persona que no sepa gobernar su estado de ánimo, iglesia, eso lo va a dominar. Eso que siente cuando se levantó lo va a dominar.
lo va a destrozar. Cuando le da ira, cuando le da miedo, no va a ser capaz de canalizar esas emociones, porque no ha puesto a funcionar esos fundamentos que estamos intentando transmitir aquí, que no maneja códigos administrativos de reino, y eso va a terminar derrotándolo, eso va a terminar enterrándolo. Por eso es que usted puede poner dos cristianos de la misma congregación, que escuchen el mismo evangelio, que vengan todos los domingos, que se conozcan hace años, y usted los pone en la misma situación y tiene respuestas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque a uno lo gobiernan los códigos del reino y a otro los códigos del mundo. Porque uno ha entendido los principios del reino y el otro simplemente no ha querido. Están en la misma congregación, oyen la misma palabra, vienen cada 8 días, no falta ninguno de los dos, pero los ponen en la misma situación y las respuestas son diferentes. Por eso, familia, para nosotros poder avanzar en los asuntos del reino, necesitamos una transformación en el espíritu de nuestra mente. Y eso la Biblia lo llama. Mire qué interesante, cuando Juan Bautista dijo arrepentíos, Pablo está diciendo renovaos en el espíritu, es la misma palabra. Eso se llama arrepentimiento. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pastor, que es que yo sé mucha Biblia. No, escúcheme bien, la mentalidad no cambia solamente con aprender algo nuevo. No cambia, iglesia, hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. La mentalidad no cambia simplemente porque ahora tengo mucha teoría. No, hay que ponerlo en práctica. Es decir, uno no transforma su manera de pensar porque ahora tengo mucho conocimiento dentro de mí, sino cuando nuestro corazón se convierte en el escenario perfecto para manifestar el dominio que Dios nos ha entregado en su reino. Cuando nuestro corazón, cuando nuestro espíritu se convierte en el escenario perfecto para manifestar el dominio de Dios. Oh familia, el reino es el ámbito donde la vida Zoé se expresa. Hemos predicado mucho sobre la vida Zoé. El reino es el ámbito perfecto donde la vida de Dios es expresada, es manifestada, es puesta a expensas del mundo como testimonio. Esto es vital, porque si yo no estoy en ese reino, si yo no estoy gobernando en ese reino, entonces estoy por fuera. Y si estoy por fuera es porque no he cambiado mi mentalidad. Por eso, familia, el reino, iglesia, es donde ese conocimiento que nosotros estamos recibiendo, mire, ahí es donde está lo importante del congregarse, el importante de escuchar palabra, lo importante de escuchar palabra correcta, de ir a un contexto de interpretación bíblica correcta de acuerdo a los parámetros de la gracia del nuevo pacto, iglesia, donde ese conocimiento que viene por la palabra se pone en práctica, es decir, es llevado a la experiencia de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestras relaciones con la gente que amamos y que no amamos. Familia, manifestamos el reino de Dios cuando trascendemos de una mentalidad de esclavo, de una mentalidad de mentiroso, adúltero, fornicario, de una mentalidad humanista, adámica, almática, sensorial, alimentada por el poder de este cosmos, a una mentalidad de rey, fundamentado en el reino de Dios, donde yo entiendo y pongo en práctica el cuidar todos los parámetros que Dios me está entregando. Descansa. A veces nosotros creemos que la felicidad está en las cosas que hacemos. Yo creo que está en las que no hacemos. La felicidad no está en la pasión. La felicidad está en la paz. Cuando usted tiene paz consigo mismo, con Dios y con su entorno, usted es feliz. Vea, usted puede ser muy apasionado. Usted puede ser muy apasionado en las cosas que hace. Pero si usted no tiene paz consigo mismo, con lo que Dios le ha entregado y con Él, no me hable de felicidad, porque no es feliz.
Así que eso es clave para entender yo y poner en práctica lo que es un cambio de mentalidad. Hoy es un día donde usted tiene que tomar decisiones.